Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por ya estar conectados en esta transmisión. Pues el Señor es tan bueno, lleno de gracia, que Él pues dispone también de buenos tiempos, dispone de estos medios para que juntos ahí podamos unirnos y tener pues ese deseo, ese anhelo de en esa unidad de poder escuchar juntos la palabra del Señor, que seguro Él tiene algo muy, muy grande en este tiempo. Este es el día del Señor, el día donde su iglesia pues tiene que estar unida. Hoy no podemos congregarnos físicamente, pero en nuestras casas pues tenemos que tener esa unidad. Pero doy gracias al Señor porque Él nos permite estar de esta manera. Y quiero pues agradecerle al Señor y poner este tiempo en sus manos. Bendito Dios y Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana, en este tiempo que tú nos das para poder, Señor, pues alimentarnos de tu palabra, poder abrir tu escritura y poder reflexionar y meditar, porque sé que tú, Señor, pues hoy tienes algo grandioso para nuestras vidas. Sé que tú eres el que nos orienta, el que nos guía, el que nos sustenta, pero eres tú, esa luz maravillosa, esa luz que tú, Señor, pues pones en nuestro caminar de cada día para dar pasos firmes, Señor. Así que en esta mañana te pido que tú nos direcciones a través de tu escritura y que tú la pongas esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Estamos todavía en tiempos de incertidumbre, tiempos difíciles, raros al mismo tiempo para todos. Pues es nuevo todas las cosas que vamos palpando, vamos viendo cómo es esta pandemia, pues que avanza, que sigue a nivel mundial, noticias que nos llegan también del resto de naciones, como esto que acabamos de presenciar, pues esta noticia trágica también allá en Beirut, esta explosión que ha generado y está generando no solo en esta ciudad, como digo, por esta pandemia y todo, está generando a nivel mundial muchas pérdidas, está generando el caos, está generando mucho dolor y claro, detrás de esto también la muerte. Ante todo esto, mi pregunta acá es en cuanto a las autoridades de las naciones, el pueblo mismo, nosotros que estamos palpando somos testigos o también afectados de una forma directa. Mi pregunta es acá, ¿hay suficiente motivación para avanzar, para levantar, para restaurar, para luchar? ¿O es que nos está venciendo el desánimo, la incertidumbre, el miedo, el temor? No sé cómo es su situación en este tiempo que es demasiado incierto en todo sentido. Quizá, como digo, usted tiene suficiente motivación para restaurar. Ahora sí, si es que hay algunas situaciones que en su vida que se han deteriorado, que están en ruinas. Bueno, vamos a continuar en esta mañana pues viendo este libro de Nehemías allá en el Antiguo Testamento y una vez más recordar un poco el contexto de este libro, de lo que nos presenta la palabra del Señor. Pues aquí el Antiguo Testamento nos muestra una situación quizás similar, puedo decir, a lo que hoy estamos viviendo. Allá por el año más o menos 586 antes de Cristo, cuando Jerusalén fue invadido por Babilonia, pues todo este imperio invadió, estaba al frente pues este rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atacó a Jerusalén, destruyó la ciudad, y la incendió, también pues destruyó todo el templo, y no solo esto, pues llevó cautivos a toda la nación, a todo el pueblo, a la mayoría de la gente, pues los llevó cautivos a Jerusalén, y era prácticamente una escena que podemos ver ahí de caos, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de desesperación. Quizá el mismo pueblo no sabía qué estaba pasando, pero nos preguntamos, ¿por qué todo esto? Bueno, la Escritura en este caso nos muestra que Dios ya lo había anticipado. Esto justamente era algo que Dios estaba poniendo por causa de la desobediencia. Había mucho pecado, en especial la idolatría. Bueno, si ahí analizamos todos estos pasajes, pues siempre nos va a llevar a que el pueblo en sí se rebeló contra Dios por
porque estaba en contra. Solamente había llegado a un tiempo de mucha religiosidad, pero en su corazón estaba muy, muy lejos de Dios. Pero estaban ahora pues pasando esta situación de caos, como digo, de mucho dolor. Y décadas después, claro, como estaba profetizado, el Señor había ya anticipado de que iba a tener los 70 años en el cautiverio. Pasó este tiempo y Dios permitió que el pueblo regrese a restaurar nuevamente, pero mire, son 70 años, es mucho tiempo que pasó en ese cautiverio, pero ahora pues Dios una vez más estaba levantando al pueblo y tocando pues el rey, en este caso de Persia para regresar y ellos, para que ellos reconstruyan nuevamente la ciudad y el templo. Pero también había, como estamos viendo aquí en Nehemías, las murallas estaban derribadas. Esto ya lo habían dejado así como estaba. Pero fue aquí, como estamos revisando en el libro de Nehemías, cuando pues Dios puso en su corazón la motivación, el anhelo y los recursos y todo para reconstruir estas murallas que estaban derribadas allá en Jerusalén por casi ya 100 años. Era mucho tiempo. Bueno, lo que vamos a ver en este tiempo a través de la Escritura es la motivación que Dios engendró, puso a Nehemías para que él pueda regresar a Jerusalén y levantar las murallas. Ahora, quizá la pregunta aquí es ¿por qué Nehemías estaba motivado? ¿De dónde viene la motivación? Como vamos a ver, pues es de Dios mismo, la verdadera motivación. ¿Sí? Estar animado en todo sentido para levantar cualquier cosa pues que se haya destruido. En este caso pues es el Señor el que va a poner esto, porque la verdadera motivación para restaurar, como digo, viene de Dios y esta motivación viene equipada de suficiente valor, de suficiente fortaleza y sabiduría en medio de cualquier ruina o también en medio de oposición, como vamos a ver también en este pasaje acá del Antiguo Testamento. Y esto pues está en Nehemías capítulo 2 del 11 al 20. Entonces vamos a estar pues revisando estos versículos acá del capítulo 2 de Nehemías. Y vamos a ver que aquí pues después de este texto vamos a ver que la motivación divina al inicio de una restauración va a estar siempre presente, al menos aquí en tres cosas. Vamos a irlas detectando poco a poco, paso a paso acá en este pasaje de Nehemías capítulo 2 del 11 al 20. Bien, entonces los primeros versículos podemos leerlo acá desde el 11 al 16, dice lo siguiente. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y del estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Bueno, a primera instancia aquí, pues vamos a ver que la motivación que tenía Nehemías en medio de las ruinas. Bueno, ¿cómo es esto? Mire, pues la semana anterior estábamos meditando también, claro, en el texto anterior, de los versículos anteriores, y nos mostraba cómo Nehemías estaba con el rey en ese diálogo y cómo Dios pues dio luz verde para que sean reconstruidas estas murallas por medio de Nehemías. Ahora en el texto vemos que ya Nehemías está en Jerusalén, ya hizo ese viaje muy largo, sí, y claro, él llevaba los recursos y todo lo que era necesario ya para reconstruir
las murallas. Como estamos viendo, él tenía suficiente motivación para hacer este trabajo que no era pequeño, ¿sí? Para reconstruir estas ruinas, pues esto se necesitaba de todo, fuerzas, motivación, recursos, bueno, un sinnúmero de cosas, pero Dios estaba proveyendo de todo. Pero ahora pues un punto importante, un elemento importante dentro de la restauración es tener esa motivación en medio de las ruinas. Entonces aquí vamos a ver que Nehemías tenía ese valor ahí para inspeccionar estas ruinas. Él dice que dejó pasar 3 días de lo que llegó de todo ese viaje muy largo. Seguramente, claro, él estaba cansado, agotado, pudo descansar 3 días quizá para meditar. No hizo quizá mucho, pero sí seguramente, como conocemos, Nehemías era un siervo, un hombre que era de mucha oración. Seguramente esos 3 días estaba orando. No nos dice la Escritura, pero sabemos quién era Nehemías. Pienso que él estaba orando, meditando esos 3 días. Pasan 3 días y luego pues él sale esa noche a inspeccionar las ruinas. Interesante que sale en la noche. Él tiene ese valor para inspeccionar las ruinas. Quizá también en ese momento que estaba ahí, seguía orando, ya palpando directamente la situación. Quizá también estaba comparando su plan que él presentó al rey, que fue aprobado también por el Señor, comparando ya con todo lo que era la realidad. Ahí, él estaba ahí ya en los hechos mismos de las ruinas. Ahora, él observa, él inspecciona en silencio. Él ve, él camina. Dice que incluso llegó a un momento donde no tenía paso, todo estaba en escombros. O sea, era una ruina impresionante ahí, muy tremenda, muy grande, que para cualquiera, pues al ver todo esto, iba a desanimar. ¿Y ahora por dónde empiezo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Será que es correcto levantar esto? ¿Será que puedo hacerlo el trabajo? No sé. Puede ser que nosotros al ver esto, puede venir estas ideas, pero Nehemías estaba ahí motivado a levantar esas ruinas, de esas murallas que por 100 años estaban ahí derribadas. Tenía el suficiente valor para inspeccionar ahora y levantar. Ahí está, acompañado de algunos hombres, sí, como vemos aquí el texto, él está observando, pero en este momento quizá yo quiero hacer también una pregunta acá. ¿Qué cosas están en ruinas en su vida? Esto lo hemos venido analizando ya por algunos domingos al analizar Nehemías. ¿Qué cosas están en ruinas en su vida? ¿Tiene ahora el suficiente valor incluso para observar e inspeccionar? Bueno, esto no surge de la nada. Estamos viendo que Nehemías llegó a esta condición, a esta situación de estar presente justamente en las ruinas, porque él, en primer lugar, pues, o a él le llegó esta noticia, ¿sí?, de que la situación estaba en estas condiciones. Entonces él se puso muy triste y empezó a orar y vimos que por lo menos 4 meses él estuvo orando, clamando al Señor, y Dios dio la luz verde para que él vaya y reconstruya. Entonces, como digo, él está ahora motivado completamente, pero esto no surgió de la nada. Lo que quiero decir que cuando pues estamos motivados para hacer las cosas y levantar cualquier cosa que se haya destruido, deteriorado, o sea, esto es motivo o esto es resultado de mucha oración, de mucha dirección al Señor, de mucho clamor al Señor, y Él nos da luz verde y luego pues damos inicio a restaurar, pero con suficiente motivación. Porque si no hay motivación, pues vamos a ver más luego que no se va a poder levantar de ninguna manera ningún tipo de cosas que se haya deteriorado en nuestras vidas. Entonces, el valor para inspeccionar en primer lugar estas ruinas depende o es resultado de la luz verde que da el Señor y de la dirección que Él mismo va a dar. Entonces, vamos a ver que también aquí, cuando hablamos de esta motivación en medio de las ruinas, vamos a ver también que Nehemías tenía mucha fortaleza y desafío para reconstruir, porque la reconstrucción, como digo, no era pequeña, era muy grande lo que tenía que hacer, un trabajo quizá humanamente muy difícil, o para mucha gente ahí
imposible, por eso mismo nadie se preocupó en levantar todo esto. Entonces, la fortaleza y el desafío en verdad es el resultado de una motivación divina. Para mí es importante esto, cuando digo que la fortaleza que hay en cada uno de nosotros y cuando estamos totalmente desafiados, motivados para hacer las cosas, es porque Dios de alguna manera está respaldando, nos está motivando a hacer el trabajo, a no quedarnos quietos, sino que a actuar, a trabajar. Miren, aquí hay un salmo o unos 2 versículos en el Salmo 125, el 5 y el 6. Son unos 2 versículos que a mí en lo personal me hace reflexionar mucho con respecto a esto y a muchas cosas más. Y mire lo que dice el Salmo 125, el 5 y el 6. El que con lágrimas siembra. Pondrá atención a esto, ¿no? El salmista dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Qué interesante esto. Escuche bien una vez más. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Bueno, esto me llevó a estos versículos a pensar también en muchas cosas en cuanto a lo que es la motivación para restaurar cualquier circunstancia que esté, como digo, deteriorada en su vida, en mi vida o en su familia. Yo quiero que usted analice por un momento, en primer lugar, su vida en lo personal. ¿Qué está pasando? ¿Acaso en su vida pues se ha deteriorado en estos momentos que estamos viviendo? Quizás se ha deteriorado su vida espiritual o un enfriamiento hacia Dios, un alejamiento de Dios. Esto para mí es una ruina que hay que ser restaurada, que no hay que dejarlo así. Esto puede ser terrible. Entonces, si usted hoy me está escuchando esto y si está en estas condiciones, pues es el momento de que usted clame al Señor para que Dios lo levante y tenga suficiente motivación, ánimo para seguir adelante en esa búsqueda del Señor. Hoy más que nunca necesitamos la dirección del Señor. No podemos desfallecer, no podemos debilitarnos. No es tiempo hoy para estar en esas condiciones. Hoy necesitamos estar motivados, desafiados, fortalecidos para vencer todo este tipo de obstáculos que se están presentando. Entonces, esta es la motivación, como digo, en medio de cualquier cosa que se esté viviendo, y lo estoy apuntando a lo espiritual, pero esto, si estamos mal en esto deteriora también, pues de una manera como automática, su familia, su matrimonio, todo lo que está en su entorno. Cuán importante es que estemos fortalecidos en el Señor. Entonces, mire, el Salmo 125, lo puse acá, pues nos dice, el que con lágrimas siembra. Tal vez hoy es el tiempo que con lamentos, con tristeza, pero otra vez de volver a sembrar, de volver a restaurar, de volver a levantar. Hoy es el tiempo de sembrar, para que un día pues nuevamente tengamos el gozo de cosechar. Pero si hoy usted no siembra absolutamente nada o no hace nada, pues ¿qué va a cosechar? Pero la palabra también nos dice lo que sembramos, eso cosechamos. Espero que usted esté sembrando algo bueno, una semilla buena, para que un día tenga la esperanza de una buena cosecha. Y por eso dice el que llorando esparce la semilla, cantando recoge su gavilla. Hoy quizá es un nuevo tiempo que el Señor nos está dando para sembrar, para hoy poner nuevamente esa semilla, esa semilla que es la palabra de Dios en nuestros corazones, para que a su tiempo sea dando mucho fruto. Pero espero que usted esté motivado y desafiado para esto. Sin esto pues no podemos poner ningún tipo de semilla. Por eso quizá la pregunta acá, ¿qué tiene que volver a sembrar en estos tiempos? ¿Qué es lo que se ha destruido? ¿Qué está deteriorado? Quizá ahora es el momento de nuevamente pues preparar el terreno para poner esa semilla. ¿Qué tiene que volver a sembrar? ¿Qué cosas se han destruido en su vida en estos momentos críticos que estamos viviendo? Que ahora pues Dios quizá le está mostrando lo que usted tiene que reconstruir, lo que nuevamente tiene que volver a sembrar. No es tiempo, repito, de estar cruzados de brazos, quizá solo lamentándonos o quejándonos, porque el Señor nos dice que pues no tenemos que quejarnos, porque en ese momento pues de alguna manera nos estamos como rebelando contra Dios. Entonces hay que ser en todo tiempo positivos. Hoy más que nunca
La motivación divina tiene que estar presente en cada una de ustedes, de sus vidas, de mi vida, para avanzar, para seguir. La motivación en medio de las ruinas. Eso es lo que estamos viendo acá en primer lugar en cuanto a Nehemías. En segundo lugar, vamos a seguir viendo acá, vamos a ver que la motivación, una verdadera motivación que respalda a Dios o que viene de Dios, esto también exhorta y anima a otros. ¿Cuán importante es esto lo que vamos a ver en este segundo punto? Los versículos 17 y 18 dice lo siguiente. Capítulo 2 estamos, 17 y 18. ¿Dónde estamos? Aquí está. Dice, por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Buenísimo esto. Sí, miren, Nehemías está con un equipo, les lleva unos hombres ahí, él no dice mucho, observa, inspecciona, pero él está motivado completamente, ¿sí? Para reconstruir. Ahí está observando todo, analizando, y luego habla con estos hombres que le acompañaban, estos de ahí de Jerusalén. El versículo 7, por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Miren cómo lo califica esto, ¿no? Es todo ese tipo de situación, esas ruinas que él está viendo ahí, que esas murallas que estaban derribadas por muchas décadas. Él está diciendo ahora a ellos, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas. No era en ese momento, y había, como digo, había pasado mucho tiempo. Y dice, y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Les está recordando todo esto, la desgracia que ellos estaban viviendo en ese momento y lo que habían vivido también sus antepasados. Y aquí viene una frase bien interesante, ¿no? Que dice, vamos, anímense. Claro, para decir esta frase, ojo, si yo quiero levantar algo y quiero que me ayuden a otras personas a reconstruir, y si yo digo esta frase, anímense, quiero que estén animados, pues si yo expreso esto, yo tengo que estar totalmente motivado y animado. Yo no puedo decir así nomás si no tengo esto, pues ni siquiera lo voy a poder mencionar. Entonces aquí es un punto interesante que vemos en Nehemías, que está motivado completamente para reconstruir esas murallas. Entonces él está contagiando a los demás y dice, vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén, para que ya nadie se burle de nosotros. Es que todo el tiempo ha sido una burla esto. Toda la gente, en todos estos tiempos han sido despreciados, han sido burlados. Mire, eran avergonzados en todo sentido, pues ellos ya se acostumbraron. Pero Nehemías les está mostrando, dice, esto no tiene que seguir así. Tenemos que levantar. Esto ha sido una desgracia para nosotros. Vamos, anímense. Qué interesante cómo está animando este hombre para que esas murallas sean levantadas, reconstruidas. Y luego, claro, para que se animen un poco más, en el versículo 18 le dice, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Mire, entonces eran aquí dos formas que él estaba contagiando, motivando a los demás. Y él dice, les relaté lo que el rey me había dicho, toda esa conversación pues que vemos en los versículos anteriores, aquí en el texto donde estamos analizando. Y entonces, mire, aquí lo interesante, al oír esto, dice, al oír esto, exclamaron, ¿sí? Exclamaron, la gente que lo estaba escuchando. Esta frase sí que es buenísima, ¿no? Ellos dicen, manos a la obra. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Es el tiempo, entonces manos a la obra. Y unieron la acción, dice, a la palabra. Ahora, miren, qué interesante estos dos versículos que nos muestran esa motivación, en este caso de Nehemías, que contagia, que exhorta a los demás que lo estaban escuchando. Todo lo que Dios ya había hecho, todo hasta ahí lo que Dios había preparado, él estaba solamente comentando y de pronto pues está contagiando a los demás de motivación. Ahora, aquí viene el trabajo, un punto aquí que lo he puesto, que es el trabajo de restauración es mejor en equipo.
el Señor una y otra vez nos muestra a través de su Escritura que sí podemos hacerlo individualmente, pero como nos muestra el Señor, para restaurar, para trabajar, para levantar, para reconstruir, es necesario un equipo. Mire, en Eclesiastés dice, no, 2 es mejor que 1. Claro, según las matemáticas así es. Y el Señor lo dice, 2 son mejor que 1. Y si son 3, qué mejor. Y si es un equipo, buenísimo. Jesús, cuando Él estuvo aquí, hizo un equipo de 12 discípulos. Ese era su equipo. Para trabajar, para tener esa comunión. ¿Cuán importante es todo esto? Entonces Nehemías, que estaba motivado completamente pues en este momento, él tenía que contagiar y hacer un equipo de trabajo. Esto es importantísimo cuando se trata de una reconstrucción. Entonces el trabajo de restauración es mejor en equipo. No luche ni trate de levantar escombros usted solo. Es necesario que en primer lugar, ¿sí? Es necesario que Dios esté con usted, que Dios esté de su parte y Dios mismo le va a levantar un equipo en torno a usted. Entonces, para mí es importante, no luche ni trate de levantar escombros solo. Primero busque a Dios. Él va a estar respaldando y Él mismo va a proveer de un equipo a su lado. Entonces, mire, lo que dije hace un momento, si usted en estos momentos pues siente que su vida necesita restauración, pues clame al Señor. Clame al Señor para que ponga a alguien y esté un equipo con usted. No luche usted solo. Que su casa, en primer lugar, su familia sea un equipo de apoyo en todo sentido. Que muchos amigos se unan a lo que usted quiere restaurar. Dios va a proveer de esto, pero usted tiene que tener la motivación. Usted tiene que pedir ayuda o contar su situación y Dios va a proveer. Entonces el trabajo de restauración es mejor en equipo, como estamos viendo aquí con Nehemías. El trabajo de restauración también, en segundo lugar, podemos decir aquí que es mejor cuando Dios lo respalda. Claro, así es. El versículo 18 dice, entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Ahí está la clave. Él está contando, está relatando todo esto, pero él recalca y hace énfasis en que Dios o la mano de Dios o la mano bondadosa de Dios estaba guiando todo esto, estaba respaldando en toda esta obra que se iba a llevar a cabo. Entonces el trabajo de restauración es mejor cuando Dios respalda. Claro, si no hay el respaldo de Dios, muy difícil, creo que lo veo así. Muy difícil restaurar cualquier situación que se tenga que levantar en su vida o en su familia o como sea. Muy difícil. Va a luchar mucho y tal vez no se lo va a lograr. Ya me imagino, Nehemías, de pronto pues ahí tratando de levantar eso sin el respaldo de Dios, yo lo veo imposible. Ni siquiera pudo haber llegado allá, porque estamos viendo que esto tiene toda una trayectoria. Cómo Dios empezó a respaldar esta situación. Y miren, hoy es el inicio entonces pues de levantar, pero con una motivación divina que viene de Dios. El trabajo, como digo, de restauración es mejor cuando Dios respalda. Entonces la necesidad de restauración pues se va a hacer evidente ahí, cuando es respaldada por Dios. Porque Dios pone motivación también al equipo, a los que usted está contagiando de la motivación. Y cuando le diga entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O por dónde empezamos? Manos a la obra. Bien, es el momento. Dios está de su lado. Dios está respaldando y usted no se va a sentir solo porque Dios está con usted y Dios va a proveer de todo lo que usted necesita para restaurar, para levantar. Entonces miren, si no hay motivación divina, insisto aquí, que viene de Dios, solo va a haber desánimo en los demás. Usted no va a poder animar. Si usted mismo no tiene esto, como dije hace un momento, ¿cómo podemos animar a los demás? ¿Cómo podemos pues contagiar de algo que no tenemos? Hablando del virus, si yo no tengo el virus, ¿cómo contagio a los demás? Tengo que tener yo y contagio, así es. De igual manera, pues si yo no tengo motivación suficiente y verdadera, divina, yo no puedo contagiar a nadie de una verdadera motivación
Cuán importante es esto. La motivación exhorta y anima a otros. Mire, Proverbios, un versículo ahí que lo encontré también. Mire, Proverbios 24:10 dice: si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Si ve, el Señor mismo nos está diciendo de esta manera. Es del otro lado, ¿no? Si en el día de aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Claro, si yo no tengo ánimo, si yo no tengo motivación, si yo no he puesto mi situación en las manos de Dios, si yo no tengo el respaldo de Dios, pues tampoco voy a tener suficiente fuerza. Limitada va a ser tu fuerza. ¿Cuál es su situación en este momento? ¿Cómo está su vida? ¿Está fortalecido? ¿Está con toda la motivación? ¿Con todo el desafío para seguir, para luchar? Si es que hay algo que restaurar en su vida. ¿O está desanimado? En el día de la aflicción, como dice aquí, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Esa es una muestra de que Dios no está respaldando, de que hay que regresar al inicio, al clamor, a pedir la dirección, y Dios va a proveer, Dios va a dar la luz verde, y Dios va a poner la suficiente motivación para restaurar. Ahí va a haber una señal divina en ese sentido. Dios mostrando, Dios fortaleciendo. Así funciona esto, así estamos viendo en la vida de Nehemías, así nos está mostrando también aquí Salomón en este Proverbios 24:10. Si en el día de aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Y en tercer lugar, vamos a ver que la motivación también tiene que estar en medio de los enemigos. ¿Qué significa esto? Miren cómo concluye este texto acá en los versículos 19 al 20. Cuando lo supieron Sanballat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: pero ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Qué fortaleza que puedo ver aquí en Nehemías. Bueno, este tercer punto, acá vamos a ver la motivación en medio de los enemigos. Bueno, aquí pues asoman unos personajes, Sanballat, Tobías, que eran oficiales, dice ahí, que de pronto pues parece que estaban a favor de que esas murallas estén derribadas. Ellos como que no tenían ningún interés, o sea que eso les favorecía de alguna manera a todas estas personas. Es porque dice, cuando lo supieron, cuando se enteraron ellos, ¿sí? Empezaron a burlarse, ¿sí? Y a preguntar, como dice, de manera despectiva: pero ¿qué están haciendo? O sea, no era por preocupación, para ayudar. Están diciendo: ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Bueno, ¿acaso no sabían, no estaban enterados que había ya la aprobación del rey? Pero no solo de este rey de aquí, pagano. Había la aprobación del Rey de Reyes. Dios, el soberano, había aprobado. Y estos hombres que estaban en contra, que había la oposición, pues ¿quiénes eran? En cuanto ya al decreto que Dios o el Rey de Reyes ya lo había puesto. Y por eso Nehemías les contesta en el versículo 20, ¿no? El Dios del cielo, sí, el Rey de Reyes, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, dice, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Bueno, tenía suficiente motivación, suficiente desafío, fortaleza para seguir. Ahora se está topando con oposición. Ya no eran solamente las ruinas que estaban ahí, sino que ahora gente que se estaba levantando para ponerse en contra. Y por eso dice, ustedes ya no tienen ni arte ni parte en este asunto. Bien, una de las herramientas, yo creo que efectivas del enemigo, es la desmotivación o el desánimo. El enemigo quiere que siempre estemos desanimados, desmotivados. Porque como acabamos de ver, si estamos en esas condiciones, pues no vamos a poder hacer absolutamente nada. Entonces el enemigo es el que va a levantarse también cuando Dios nos pone esa motivación para levantar, para restaurar. El enemigo como que despierta y entonces pues va a meterse. ¿Para qué?
para que la motivación que tenemos pues disminuya o desaparezca. Porque el enemigo en todo tiempo quiere vernos solamente desmotivados. En momentos difíciles, el enemigo es el que nos va a susurrar, ¿no ves? Es que, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Por qué haces esto? Ya no tiene sentido, mejor déjalo así. Mejor haz otra cosa, eso ya está perdido. Tu matrimonio ya no tiene sentido, va a decir el enemigo. ¿Para qué? Y se van a empezar a burlar, van a empezar a criticar, a cuestionar. Así obra el enemigo. El enemigo es el primero en que quiere bajar la guardia en ese sentido. Y aquí se enfrentó el enemigo enseguida, donde un hombre, un siervo del Señor que quería hacer el trabajo en la obra de Dios. Y aquí le empiezan a desanimar. Pero si había la motivación correcta que viene de Dios, esto iba también a ayudar grandemente en este sentido, en estos momentos donde el enemigo despierta y el enemigo quiere atacar. Como digo, una de las herramientas efectivas que usa el enemigo, acá el diablo, como sea, es la desmotivación o el desánimo. Él quiere que todos estemos en esas condiciones, sobre todo cuando hay aflicción, cuando hay dolor, cuando ya no queremos hacer nada. Miren qué desastre que es todo esto, ¿no? Entonces, cuando hay motivación para restaurar, como digo, el enemigo ataca. Y ahí vemos en el versículo 19. Entonces, aquí es donde muchos se van a oponer en contra y se van a burlar. ¿No ha sido ya testigo de esto en algún momento? O si no, pues si usted hoy está escuchando esto y pide dirección al Señor y le da motivación para restaurar su vida, su familia, como sea, yo le aseguro que enseguida alguien se va a acercar donde usted. Alguna situación va a acontecer que se va a poner en contra y que le va a decir, no hagas eso. ¿Por qué estás haciendo? Mejor quédate como estás. Así estás mejor. Así nos van a decir. Ese es el enemigo. Así que ponga mucha atención en estos momentos. Si usted siente que tiene que levantar y está clamando, como digo al Señor, y seguro Dios le va a dar esa motivación, pues le repito, tenga cuidado, el enemigo se va a levantar, el enemigo se va a oponer, porque como sabemos según la Escritura, el enemigo vino a matar, robar, destruir. Él quiere vernos en la completa ruina, él quiere ver todo este mundo hecho pedazos, él quiere ver el caos, pero el Señor es la luz que está en nuestro camino, Él es el que tiene que darnos la fortaleza. Pero ya está viendo cómo es el proceso. No, esto no surge de la nada. Esto es muy serio y muy espiritual en todo sentido. Entonces, pues, aquí este punto para mí es un punto que tenemos que tener mucho cuidado y prestar mucha atención. Si usted tiene esa motivación, ese desafío, bien, gracias a Dios. Pero tome en cuenta que el enemigo le va a atacar. ¿Qué va a pasar aquí? ¿O qué pasó con Nehemías? Si vieron la contestación que da acá en el versículo 20, cuando dice, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Que así usted pueda contestar ante el ataque del enemigo y tenga esa plena convicción y pueda decir, el Dios del cielo me va a ayudar a salir. Él es el que me va a levantar, Él es el que me va a restaurar. El Dios del cielo es el que me está fortaleciendo, el Dios del cielo es el que me está proveyendo de todo. Él me va a sacar adelante. Por esto, pero se necesita mucha convicción. Pero repito, esto hay que decirlo al enemigo. El enemigo va a susurrar, el enemigo va a atacar, el enemigo se va a despertar, el enemigo va a querer poner muchos obstáculos, muchos tropiezos para que usted esté siempre en la ruina. Pero Dios es más fuerte, Él es el Todopoderoso. Pero tenga en cuenta todo el proceso que estamos aprendiendo aquí en la Escritura a través de este gran libro de Nehemías. Entonces, el versículo 20, ¿sí? El Dios del cielo nos concederá salir adelante, que así sea, así tiene que ser. Entonces, miren, los enemigos acá, por más gigantes que parecieran, si hay el respaldo de Dios, van a ser derrotados. Cuando digo gigantes, alguna vez también mencioné esto de David, ese gigante, cómo David derrotó a ese gigante, por más grande que parecía, pues cuando había el respaldo de Dios, ese gigante ahí, como vemos, fue derribado, fue derrotado.
Otro ejemplo que puedo poner acá cuando estoy viendo la motivación en medio de los enemigos, me llama mucho la atención con Daniel, otro gran siervo del Señor, cuando ahí fue lanzado a la fosa de los leones. Ahí en Daniel podemos leer en el capítulo 6, versículo 20 al 22, cuando, claro, el contexto era, ¿no?, que tenían que adorar a esta estatua y todo, y Daniel pues no hizo caso, él siempre adoró al Dios verdadero. Bueno, y por esto lo lanzaron allá hasta esta fosa de los leones. El rey Darío, que tenía mucho aprecio por Daniel, bueno, él no pudo hacer mucho acá, pero él estaba preocupado y él dice que se acerca ahí, ¿sí? En el versículo 20 dice, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó. O sea, ahí cuando ya al otro día que amaneció, este rey empezó a gritar, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Bueno, o sea, el rey, es interesante, va después de un día y le grita a Daniel, ¿estás ahí? ¿Tu Dios te pudo salvar? Contéstame. Bueno, y después dice, que viva su majestad por siempre, contestó Daniel, desde la fosa. Mi Dios, dice, envió a un ángel y le cerró la boca ¿de quién? De los leones, y no me han hecho ningún daño. Ese es el Señor verdadero, el que respalda un proyecto, el que respalda nuestra vida, el que restaura, el que nos ayuda en medio de los enemigos. El enemigo no va a poder cuando Dios aprueba el plan que tenemos. Nada ni nadie nos va a quitar todo esto cuando Dios respalda. La vida de Daniel estaba totalmente respaldada en este sentido de Dios, y los leones no pudieron hacer absolutamente nada. El gigante no pudo derrotar a Daniel, y como estamos viendo aquí en Nehemías, estos enemigos que se presentan ahora no van a poder hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba respaldando esta restauración. Yo quiero que lo capte y reflexione ante esto. Solo Dios, cuando está de nuestro lado y respalda nuestros proyectos y respalda ese inicio de restauración, pues se va a llevar a cabo. Caso contrario, el enemigo nos va a tener siempre ahí destruidos y en la ruina. Entonces, si Dios está de nuestra parte, como dice Pablo también, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Escuche bien esto, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Esa era la convicción que tenía Nehemías ante los enemigos. Entonces, cuando hay motivación divina para restaurar, las amenazas del enemigo no tienen que generar ningún tipo de miedo, porque hay valor, hay fortaleza, desafío, motivación que vienen de parte de Dios, y nada ni nadie nos va a detener para restaurar. Esto es lo que Dios quiere hacer con su vida, en torno a su vida, en torno a cualquier circunstancia que usted en estos momentos pues esté viendo como derribados. Hoy es el momento de levantarse, hoy es el momento de clamar, como digo, pedir la dirección al Señor, presentar a Él el plan de restauración. Él va a dar luz verde, y como estamos viendo ahora, y no solo esto, sino que a usted le va a dar la suficiente motivación, fuerza para hacer, y sobre todo mucha sabiduría. Eso estamos viendo acá en Nehemías. Este relato es impresionante, y no solo esto, sino que es todo el libro de Nehemías, toda esta historia divina que la tenemos acá en la Escritura, que nos muestra el gran poder de Dios cuando Él respalda una restauración. Entonces, aquí puedo decir que, miren, quizá una comparación del entrenamiento de un atleta puede tener un nivel muy, muy alto. ¿Sí? Cuando un atleta entrena, él puede tener un nivel muy alto, pero si no tiene la suficiente motivación, va a fracasar. ¿Entiende esto? Piense en un atleta. Puede estar totalmente preparado, entrenado, o muy alto ese entrenamiento, pero ¿qué tal el momento de competir? Pasa algo, se desanima. Pues si no tiene la motivación correcta, va a fracasar. Si puede ver. Entonces, con esto quiero decir también que en la carrera de la vida se debe estar equipado espiritualmente con la verdadera motivación que viene de Dios, la cual está
que dotada de suficiente valor, de suficiente fortaleza, de suficiente sabiduría en medio de ruinas y en medio de la oposición. Entonces, usted y yo estamos como en una carrera aquí en esta vida. Pero si no estamos, como digo aquí, equipados espiritualmente, si no estamos con la motivación verdadera que viene de Dios, que da suficiente, como digo, valor, fortaleza, sabiduría, pues si no tenemos esto en esta carrera que estamos usted y yo, pues vamos a desfallecer, vamos a fracasar una y otra vez. Pero eso es justamente lo que Dios no quiere. El Señor quiere tenernos activos. Él nos va a levantar, Él nos va a proveer de lo que necesitamos para que aquí en verdad seamos verdadera luz que brilla en medio de estas tinieblas, en medio de este caos. Aquí puedo ir también al Nuevo Testamento cuando Jesús ahí estaba enseñando este gran pasaje que lo encontramos en Juan 15, cuando Él nos dice ahí en el versículo 5, Él dijo: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en Él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces miren, Jesús nos está invitando, nos está mostrando que tenemos que estar unidos a Él. Porque dice: separados de mí, ustedes no van a dar ningún tipo de fruto. No van a poder hacer absolutamente nada. Por eso hace un momento dije: no luche usted solo. Usted necesita de Dios y Dios va a proveer de un equipo, de recursos, de todo, para salir adelante. Hasta cuando Él venga. Entonces, esto es importantísimo en este sentido. Por eso, ante todo, Cristo tiene que estar fundamentado en su vida. Cristo tiene que ser el Señor y el Salvador de su vida. Sin Cristo, en estas condiciones, sin Cristo, estamos más que perdidos. Hoy, en estos momentos que son tan críticos, hoy es el momento donde, repito, Jesús debe estar bien fundamentado en su vida como verdadero Señor y Salvador. Usted y yo, todos necesitamos de Cristo, y quizá el Señor mismo está generando muchas cosas para que nosotros despertemos y hacemos nuestra mirada a Él y entendamos lo que Él hizo en la cruz. Cargó su pecado y mi pecado, y Él derrama su gracia, y Él derrama salvación para todo aquel que cree, para todo aquel que se arrepiente y tiene fe en Él. Como dije la semana anterior, esto es la restauración más grande que cada uno de nosotros necesitamos. Y por medio de esto vamos a ser salvos, vamos a tener la esperanza de la vida eterna. Y esto va a ser la motivación más grande. Si no hay esta esperanza de vida eterna, si no hay una esperanza viva de parte de Dios, podemos tener todo aquí para restaurar, pero no va a ser suficiente. Va a quedar a medias otra vez. Porque la restauración completa es con Cristo en nuestra vida, porque Él es nuestra esperanza. Él es nuestro Salvador verdadero, que vino, dejó su trono, vino a este mundo y dejó todo para rescatarnos, para levantar nuestras vidas, para restaurarlas, y para que aquí, como dije hace un momento, seamos una luz en medio del caos y en medio de las tinieblas. Que el Señor pues le bendiga en este día, y que Dios le dé la suficiente motivación que usted necesita ahora para levantar las ruinas que están en su entorno. Que Dios lo acompañe, que Dios sea mostrándole el camino, la verdad y la vida. Que el Señor sea pues guiando, que el Señor sea esa luz que usted hoy lo necesita. Que el Señor le bendiga. Oremos. Padre, te doy gracias porque en todo tiempo tus bondades y tu misericordia es grande. Señor, solo tú sabes cómo está nuestra vida, nuestra situación. Tú conoces cómo están nuestras familias. Tú sabes cómo está nuestra nación y cómo está el mundo. Señor, entendemos que tú tienes el control de todas las cosas, pero también entendemos que tú, Señor, pues dejaste tu palabra para que esa palabra sea
la luz y la guía en nuestro caminar diario. Y tú, Señor, pues estableciste también algo tan grandioso ahí en la cruz, Señor, con la muerte de tu Hijo, con un propósito tan grandioso de salvarnos, de restaurar nuestras vidas, de levantarnos de donde estábamos caídos. Tú eres grandioso, Señor. Tú eres un Dios perfecto que merece honra y gloria por todos los siglos. Señor, en estos momentos clamamos, pedimos por restauración de las naciones, de nuestra vida, de nuestra ciudad, de nuestro país. Que tengas suficiente misericordia y bondad en todo lo que estamos viviendo. Que tú nos acompañes y que tú nos levantes. Y que tú, Señor, pues infundas suficiente motivación y desafío para seguir luchando hasta cuando tú vengas. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.